Vamos a escudriñar la palabra del Señor. También un texto muy conocido que la mayoría hemos leído o hemos escuchado las historias, pero que más de una vez me llama mucho la atención, me conmueve y en esta mañana quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Se encuentra casi entre los primeros libros de la Biblia y vamos a estar leyendo en el capítulo 14 de Josué varios versículos, pero en especial el versículo 6. Josué 14, 6. Amén. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Josué, capítulo 14, versículo 6. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Amén. Bueno, si repasamos brevemente la historia, recordaremos que cuando Dios llevó al pueblo de Israel cerca de la ciudad, la tierra prometida, envió espías para que pudieran reconocer la tierra, si era tal como Dios les había dicho y si era realmente ese lugar. Y entre ellos fueron Josué y Caleb. Sin embargo, los otros espías, cuando volvieron de inspeccionar la tierra, dijeron: allí hay gigantes, hombres de guerra fuertes, nos van a matar a todos. Somos como unos insectos, como unas langostas al lado de ellos. Y otra vez a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajeron hasta acá? Para que nos maten a todos. Sin embargo, había dos hombres entre ellos, Josué y Caleb, que dijeron: esta tierra es buena tierra, que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Abundancia. Y hay un par de gigantes ahí, pero nosotros los vamos a comer como a pan. ¿Verdad? O sea, ellos vieron la realidad, pero también vieron la realidad de quién era su Dios. Entonces dijeron: es verdad lo que dicen estos en parte, porque ellos vieron los gigantes, pero se olvidaron de ver al nuestro Dios gigante que tenemos. Entonces, no es problema para nosotros, los vamos a comer como a pan. Resulta que por la rebelión del pueblo de Israel, el Señor dice y determina que iban a vagar por el desierto y que toda la generación de esos hombres mayores iban a morir en el desierto. Y que los únicos que iban a salvar su vida iban a ser Josué y Caleb, porque le creyeron a él. Y todos los hijos descendientes de los otros también iban a poder entrar en la tierra. Ahora resulta que cuando nosotros ahora leemos un poquito más el relato, vamos a encontrarnos a ver cuánto tiempo pasó. Y cuando uno lo lee así, si no se detiene a pensar en los planes de Dios, puede llegar a la conclusión de que hubo injusticia con Josué y Caleb. Es más, cualquiera de nosotros lo pensaría muy rápidamente. Y ahora vamos a ver por qué. Yo quiero hablarles en esta mañana
acerca de esto. Sabemos lo que el Señor ha dicho. Sabemos lo que Dios ha determinado. ¿Cuántos saben? Si lee la Biblia, sabe lo que Dios dice. Si lee la palabra de Dios, conoce los propósitos de Dios. Ahora, en el versículo 6 dice que de repente, llegado un momento, ¿qué estaban haciendo aquí? Estaban repartiendo las tierras. Israel ya había tomado, ahora sí, posesión de la tierra prometida y cada tribu de Israel tomaba una región. Recuerdan, si quieren, que la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés habían quedado del otro lado del Jordán y tenían ese territorio, pero ahora que había que repartir todo este territorio. Y le tocó el turno a Judá. Pero dentro de Judá, de esta tribu, había un hombre llamado Caleb. Y Caleb se acerca a Josué, que ahora era el líder en lugar de Moisés, y le dice: Josué, ¿te acordás lo que dijo Dios tocante a ti y a mí? ¿Qué había dicho Dios? Ninguno de estos va a entrar a la tierra, pero a ustedes, les dijo Dios, le voy a dar lo que pise la planta de vuestros pies. Vamos a leer versículo 7 del capítulo 14. Dice: yo era de edad de 40 años, habla Caleb. ¿Cuántos años tenía? 40 años. Un chico, un joven de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer, entristecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie, oyó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Había una promesa de Dios cuando Josué tenía 40 años. Y Dios ese día le prometió: todo lo que haya pisado tus pies va a ser para vos y para tus hijos en herencia perpetua. Pero hubo un pequeño detalle: que a todo el pueblo, incluyendo a Josué y a Caleb, Dios los envió a vagar en el desierto por más de 40 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 40. Y él creyó la palabra de Dios. Le creyó. Y no solamente que le creyó, sino que Dios le dio una promesa. Le dijo: todo lo que pisó la planta de tus pies va a ser para vos y para tus hijos perpetuamente. Ahora, ¿qué sucede? De repente Dios le dice: vayan al desierto. A causa del pecado del pueblo, porque no me creyeron, todos al desierto, incluyéndolo a Josué y a Caleb. Bueno, sería injusto, ¿no? Parece injusto. Si Josué creyó a Dios, si Caleb le creyó a Dios y Dios le dio una promesa. Sin embargo, cuando escuchamos el relato en aquel tiempo, en ningún momento Caleb dijo: no, yo ¿por qué me voy a ir al desierto si yo hice todo bien? Yo voy a entrar. Ni tampoco Josué. Se fueron a vagar por el desierto más de 40 años, junto con todo el pueblo. Es la primera cosa. Versículos 7 y 8. ¿Qué diferenció a Caleb del resto? Que él creyó en lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: cuando ustedes lleguen a aquella tierra, van a encontrar una tierra que fluye leche y miel, y esa va a ser la posesión de ustedes. ¿Qué fueron a mirar ellos, Josué y Caleb? Si esa era la tierra de que Dios les había hablado, si fluía leche y miel, si había abundancia. ¿Y qué encontraron ellos? Abundancia. Entonces dijeron: esta es la tierra, sin importar los obstáculos que había. Pequeños obstáculos, hombres de 4 metros de altura, de guerra, armados. No les importó. ¿Por qué?
Porque ellos escucharon una voz de Dios que les dijo, van a tomar una tierra en posesión, en heredad para ustedes, donde la característica de esa tierra es que fluye leche y miel. Y esa era la tierra. Claro, había gigantes también, pero ¿cuál es el problema? Josué y Caleb lo entendieron. Esta es la tierra. Y si Dios nos dijo que esta es la tierra, no importa cuántos gigantes o ejércitos haya, este es nuestro lugar. Por eso ellos dijeron, los vamos a comer como a pan. No estaban confiando en su fuerza ni en su poder de guerra. Imagínense que ellos eran nómades, andaban en el desierto de aquí para allá. No tenían un ejército, no tenían artillería. Y sin embargo dijeron, los vamos a comer como a pan. ¿Por qué? ¿En qué se basaron estos dos hombres? En la promesa de Dios, en lo que Dios ya les había dicho. Por eso, como título a desarrollar este mensaje, escribí, sabemos lo que el Señor ha dicho. Sabemos lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Ahora, cuando reparten la tierra, viene Caleb y le dice, Josué, ¿te acordás de aquella vez? El Señor dijo de vos y de mí que todo lo que pise la planta de nuestros pies, esa va a ser nuestra heredad para siempre. ¿Qué le estaba diciendo? Así como esperé más de 40 años en el desierto, ahora tengo la posibilidad de tomar el lugar. Claro, pero habían pasado 40 años. Y en ese lugar seguían viviendo gigantes. Seguían los mismos problemas que hacía 40 años atrás. Seguimos leyendo, versículos 9 en adelante. Dice, entonces Moisés juró diciendo en aquel tiempo atrás, ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste seguido a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos, ¿cuánto? 45 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuántos pasaron? ¿Cuántos años tiene? 85 años. Ay, Señor, no me oye, no responde mis oraciones. 45 años esperó. Dice, 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas cosas, estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Lo dice Caleb. Pero ¿sabe qué lo sostiene a Caleb? Lo que Dios ha dicho. Jehová me ha hecho vivir. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito. Porque hay algo que se tiene que cumplir, porque Dios me lo dijo. Que todo lo que ha pisado la planta de mis pies será para mí y para mis hijos. Y todavía no se ha cumplido. Entonces, como todavía no se ha cumplido, Dios me ha mantenido con vida. Porque Dios no miente. Porque Dios siempre dice la verdad y la palabra de Dios y lo que Dios determina se cumple. Ahora vemos un hombre que recibe una palabra de Dios a los 40 años y han pasado 45 años y sigue intacto en su fe. En ningún momento le reprochó a Dios, ¿por qué tengo que ir a andar en el desierto con estos incrédulos? No le reprochó absolutamente nada a Dios. Esperó pacientemente hasta que llegó. Y dice, Dios me mantuvo con vida porque todavía no se cumplió lo que Él me determinó, lo que Él ha dicho que iba a pasar. Dice el versículo 11, y esto es maravilloso, hermanos. Si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, estaría bueno que lo haga. Dice el versículo 11, Caleb hablando con Josué, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Uno puede decir, bueno, un hombre privilegiado físicamente. No se está refiriendo a eso. Cuando tenía 40 años, sí, sería más vigoroso físicamente, pero él se está refiriendo, mi fe sigue intacta. Porque él con 40 años o con 85 años no puede derrotar ese ejército de gigantes.
No podía antes y no puede ahora. Pero ¿cómo dice? Todavía estoy tan fuerte como aquel día. ¿Para qué? Para la guerra, para salir y para entrar. Porque no confía en sus propias fuerzas. Confía en lo que Dios le dijo. Por eso, hermanos, en este tiempo y siempre, lo primero que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros planes, en nuestras determinaciones, es lo que el Señor nos ha dicho. Sabemos lo que el Señor ha dicho. Ahora es muy interesante, para resaltar también de este capítulo, es cuando dice, el Señor me ha hecho vivir hasta ahora. Porque todavía no se cumplió el propósito de Dios en su vida. Hace muchos años atrás, aún no era pastor, estaba con muchos interrogantes y hablé con el que era pastor mío en aquel tiempo. Y en una charla le digo, bueno, estaba como pasando una crisis personal, ¿no? Y él me dice algo que me quedó grabado y fue muy importante para mí. Me dice, no te preocupes, porque hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida, nada ni nadie va a poder hacerte nada. Somos indestructibles. Yo me quedé pensando al principio, digo, ¿de qué está hablando? Y me dice, no hay forma de que alguien tuerce los propósitos de Dios. De que alguien sea más fuerte que Dios. Y Dios determinó algo en tu vida. Y llegado el tiempo, se va a cumplir. Porque Dios es fiel. Y entre tanto eso, no solamente me dijo somos indestructibles, sino agregó, dice, y recordad que además somos eternos. Y es verdad, el Señor nos ha dado vida eterna. Porque aquí estamos entre tanto que cumplimos los propósitos de Dios y hasta que Él dice y luego vamos con Él o viene a buscarnos y seguimos nuestra vida con Él. Amén. Y cuando leí este pasaje me acordé de esa charla que tuve en aquel momento y es lo que está diciendo Josué. Dice el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Me ha hecho vivir 45 años en el desierto. Los otros iban cayendo en el camino. Iban muriendo en el camino. ¿Cuántos? Todos. Menos Josué y Caleb. Pero padecieron el desierto, ¿eh? Padecieron todos los mismos problemas que el total del pueblo de Israel. Tuvieron los mismos problemas. ¿Cuál era la diferencia? Ellos sabían lo que Dios les había dicho. Y pasó un año, pasaron 2, 5, 10, 15 años, 20, 25, 30 años. Pasaron 40 y nada. Nos hubiéramos desanimado un poco, ¿no? A veces pasa una semana y ya estamos, uy, el Señor no me habla, no me contesta el Señor, me abandonó el Señor. 45 años pasaron. Y este hombre de Dios dice, Jehová me ha hecho vivir porque yo sé muy bien lo que Él dijo de mí y de ti, le dijo a Josué. Eso es confianza plena en Dios. Y hermanos queridos, esta mañana yo quiero decirles que el Señor los ha llamado a ser parte de la iglesia, a ser parte de su reino, porque tiene un propósito con sus vidas. Ahora depende de ustedes cómo quieren vivir esos 45 años en el desierto. ¿En fe o llorando todos los días? ¿Victoriosos o arrastrándose por el suelo? La palabra de Dios ya ha sido dada. Ahora, ¿cómo vivimos cada día? Pablo decía también,
¿Quién no se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién no padece necesidad y yo también padezco necesidad? ¿Quién no sufre problemas de ladrones y yo también? Como que Pablo dice, me pasa lo mismo que a toda la gente. ¿Cuál era la diferencia? Pablo dice, yo sé muy bien en quién he creído. Y yo sé muy bien lo que él ha dicho de mí. ¿Y qué ha dicho Dios de Pablo? Pablo, te he escogido como una herramienta útil para que vayas y anuncies el evangelio a los gentiles. Pablo, ¿por qué estaba desesperado Pablo por anunciar el evangelio a los gentiles? Pablo era un hombre muy inteligente. Mientras seguía con esa tarea, él era indestructible. Lo apedrearon, lo dieron por muerto, se paró y siguió predicando. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tu propósito es predicar. Dice Pablo, si dejo de predicar, me voy con él. ¿Para qué voy a estar acá? Hay propósitos de Dios. Hemos sido llamados con un propósito. Y no necesariamente estar arriba de un púlpito, no necesariamente tener que tocar un instrumento. Hoy hablábamos con nuestro hermano Hacha a la mañana la importancia del evangelismo uno a uno, de poder hablar a las personas que nos rodean. Ahí estamos sirviendo al Señor. Tenemos un propósito para nuestras vidas. O podemos vivir hablando de Él o podemos vivir hablando de nosotros. Si hablamos de nosotros, estamos en el horno. El que habla de sí mismo se vive quejando. ¿Por qué no mejor hablamos de Él? Si hablamos de Él, vamos a hablar de victoria, de perdón, de paz, de amor, de vida eterna, de esperanza. Ahora, si hablamos de nosotros, depende de nuestro estado de ánimo. A veces nos vamos a encontrar muy orgullosos porque parecería que todo va bien y cuando nos va mal, no hablemos de nosotros. ¿De quién estaba hablando Caleb cuando dijo, todavía estoy tan fuerte como ese día? No le cree nadie. Yo, hermanos, tengo 47 años y sinceramente no me siento igual que a los 20. No sé usted, pero la verdad es que para nada. Pero espiritualmente tengo la fortaleza del Señor. Como cuando tenía 20 años, porque yo cambié, pero Él no. Él no cambió. Entonces, ¿qué dijo este hombre? He aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Ahora es igual para la guerra, para salir y para entrar. Y dice el 12, dame este monte. Le dice a Josué. No le dijo si te parece, no, dame el monte. Cuando uno tiene una seguridad de lo que Dios ha dicho para su vida, está tranquilo. Está confiado. Y le empieza contando, José, ¿te acordás? Hace 45 años atrás eran unos chicos, jóvenes. Y nosotros fuimos, le creímos a Dios y Dios determinó por medio de lo que nos dijo Moisés que esa tierra iba a ser nuestra. Y a mí me toca esta parte. Me toca todo el monte. Dame ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, versículo 12, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Estaban los gigantes todavía. ¿Y qué dice este hombre Caleb? No creo que haya escuchado ni a su familia ni a los que estaban cerca. ¿De qué estás hablando? Andá, sentate ahí en el sillón y reclinate un rato en el sol. No. Seguramente que le dijeron, mirá lo que es un ejército. Cuando tenías 40 no los ibas a vencer y ahora con 85 años querés ir a derrotar a los gigantes. ¿Y qué te dice que Dios realmente si hace 45 años atrás recibiste la palabra y no pasó nada, ¿por qué ahora ya estás
viejo, no podés hacer nada. Él dijo, y esto es lo importante, primero, que él fue obediente al llamado de Dios. ¿Qué dijo? Tuvo que ir con los espías a reconocer la tierra hacía 45 años atrás. Y él fue a reconocer y ver lo que Dios había dicho, solamente eso. Y ahí está el problema, cuando vemos otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos mandó. ¿Dios qué los mandó a ver? Si era la tierra donde fluye leche y miel. Y él, Josué y Caleb vieron que había tierra que fluye leche y miel y dijeron, sí, es el lugar y lo vamos a conquistar. Hay un pequeño problema, hay un ejército de gigantes, pero los comemos como a pan. Eso es un trámite. En cambio, los otros, incrédulos, carnales, dijeron, ¡ay, hay gigantes! Y nosotros éramos como langostas chiquititas al lado de ellos. Sí, es verdad, hay mucha fruta, pero nos van a matar a todos. ¿En qué lugar Dios los mandó a ver si había gigantes? ¿En qué lugar de la Biblia Dios les dice, vayan a ver si hay un ejército muy poderoso, a ver cómo podemos arreglarnos? De ninguna manera. Dios les dijo, vayan a ver si es una buena tierra. Si es buena, es de ustedes. Y Josué y Caleb fueron obedientes al llamado de Dios. Versículo 9 y 10 nos habla de que ellos se aferraron a la promesa de Dios. No solo que fueron obedientes en ir a reconocer, sino que se aferraron a la promesa durante cuánto tiempo. Ya habían pasado 45 años. Y dice, tal como creíamos en aquel tiempo, ahora igual. ¿Cuántos dicen amén? Y dice versículo 11, tal es ahora mi fuerza. ¿Y quién era la fuerza de Josué? Dios, el Señor. Bueno, y hay personas que a veces se llegan a envanecer. ¿Te conoce alguno que se envanece dentro de las iglesias? Sobre todo líderes, pastores, apostolocos, todas esas cosas. Y llegan a decir, yo decreto que esto suceda, yo determino que esto suceda. Este hombre, totalmente confiado en lo que Dios le había dicho, después de pasar la experiencia de los 45 años, se presenta a Josué y le dice, dame este monte porque me corresponde, por lo que Dios dijo, no por lo que yo creo. ¿Qué dice en el versículo 12? ¿Decreto que esta noche vamos a tomar la tierra? ¿Cómo que no? ¿No se habla así? ¿No se ora así? ¿No? Ángel. No. ¿Qué dijo este hombre de Dios? Este varón confiado y con fe. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como Dios lo ha dicho. Tal vez, quizá, si Dios me provee de lo necesario, vamos a echarlos y vamos a tomar la tierra. ¿Saben que un hombre que vive en fe sabe que depende 100% de lo que Dios determina? Amén. Y una persona que vive en fe, ¿qué es lo que hace? Se humilla todos los días delante del Señor. Decirle, Señor, si a ti te parece, si estás de acuerdo, si en tu bondad y en tu misericordia querés hacerlo, entonces será. Y si no, está bien igual. ¿Recuerdan aquellos hombres que iban a ser arrojados? Unos a los leones, otros al fuego. Dijeron unos en una determinada ocasión, Dios puede librarnos del fuego. Pero si así no lo hace, igual no vamos a adorar la estatua, seguimos adorando a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Caleb? Está diciendo, si Dios quiere, ese monte es nuestro. Y si no quiere, está bien igual. Y esperó 45 años. Y hay gente que espera una semana y ya se enoja contra Dios.
Y encima le dice, y no, y dame esto y dame lo otro. ¿Cómo puede ser, Dios? Te olvidaste de mí. Y aquí Caleb está diciendo, después de 45 años, Señor, yo sé lo que me prometiste. Y delante de los hombres digo que Dios dijo esto, pero delante de ti, Señor, me humillo. Y si a ti te parece bien, vamos a tomar ese monte. Amén. No nos olvidemos que nosotros, ¿saben qué somos? Barro. Y que Él es Dios. ¿Qué somos nosotros? Barro. Y Él es Dios. Entonces yo no decreto nada. Yo no determino nada. Yo me humillo delante de Dios y le digo, Señor, que se haga según tu voluntad. Hasta Jesús oró así. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi deseo, sino tu voluntad. Siempre oremos así, hermanos. Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que creo que es correcto, pero que no se cumpla mi deseo, sino tu voluntad. Hermanos, salga esta mañana con esta certeza. El Señor lo llamó con un propósito. No ande arrastrándose por el desierto, sino camine con la cabeza en alto, porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios es fiel, justo y verdadero. Y el desierto, porque esto sería para otro mensaje, es la escuela de preparación. Porque Josué luego se transformó en el líder y Caleb en un hombre de guerra tremendo que conquistó la peor parte donde estaban los gigantes. Entonces necesitamos un tiempo de preparación. Amén. No se queje de la escuela de Dios. De gloria a Dios y diga siempre, Dios es fiel y cumplirá su propósito en mí.